La soprano andorrana, Montserrat Caballé, tuvo que declarar como imputada el pasado mes de mayo de 2004. Lo que intentaba dilucidar la agencia tributaria era si en el año 2010, en el ejercicio del año 2010, ella estaba viviendo en Andorra. Les recuerdo que para vivir en Andorra hace falta acreditar que se está en este país por lo menos 183 días al año. Todo esto fue posible gracias a la querella que la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona presentó y, por su parte, aceptó el Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona. Gracias a todo ello, supimos que los ingresos de la cantante, de Montserrat Caballé, fueron en el año 2010 de aproximadamente 2.000 euros en concepto de canon y de derechos de autor y alrededor de 2 millones de euros en concepto de actuaciones y grabaciones. Lo curioso de todo ello es que Montserrat Caballé aseguraba que en el año 2010 había estado residiendo en Andorra y por lo tanto no debía abonar al Estado español, a la Hacienda española, alrededor de medio millón de euros que correspondería por todos estos ingresos. Y me gustaría, a raíz de este tema, recordarles una charla que tuvo Montserrat Caballé unos días después de la celebración de la Diada del año 2013, lo que se conoció como la Vía Catalana, que era una cadena humana que unió por toda la costa, desde Francia hasta Valencia, para pedir la independencia de Cataluña. Pues bien, unos días después, en una charla a la que fue invitada Montserrat Caballé en Zaragoza, aseguró lo siguiente, y ahora entenderán por qué les comento todo esto. Dijo: no podemos hacer cadenas, las cadenas son para la esclavitud, las cadenas humanas son para separar, separan y humillan, los pueblos del mundo deben estar unidos. Es cierto, señora Caballé, que todos abogaríamos sobre todo por estas últimas palabras, pero eso sí, si todos estamos unidos, no existirían fronteras y evidentemente tampoco existirían paraísos fiscales. Un año antes, y también a raíz de la gran manifestación que tuvo lugar en el 2012, también con motivo de la Diada, entrevistaron al empresario José Manuel Lara, el propietario del grupo Planeta. Lo hizo el periodista Luis del Olmo, y contestó lo siguiente con respecto a este tema, el señor Lara: si se produce la secesión, Planeta tiene que irse a Zaragoza, Madrid o Cuenca. Es que no me voy, es que me echan, no tengo más remedio. Quizás Luis del Olmo desconocía una información que apareció con posterioridad en un diario alternativo, según el cual el Grupo Planeta contaba con 4 sociedades en territorios que pueden ser considerados paraísos fiscales o territorios de baja tributación. En concreto, 2 en los Países Bajos, 1 en Luxemburgo y otro en Bélgica. Y ya que hemos hablado de cantantes, no me gustaría olvidarme de Julio Iglesias, quien firmó un contrato hace ya bastantes años, en 1997, con el IBEX, el Instituto Valenciano de Exportación, cuando al frente de la Generalitat estaba Eduardo Zaplana. Según declaró Zaplana, el contrato había costado a los contribuyentes valencianos aproximadamente 375 millones de pesetas. Con posterioridad, el Partido Socialista del País Valencià, PSOE, presentó una denuncia que fue aceptada por la Audiencia de Valencia, y gracias a esto nos enteramos de que el precio final que pagó el gobierno valenciano por este contrato publicitario para que el señor Julio Iglesias fuese cantando las bondades de la Comunidad Valenciana por todo el mundo fue en concreto de 990 millones, tal como declaró el propio Julio Iglesias al ser requerido por la justicia. Eso sí, declaró desde la localidad desde la República Dominicana, puesto que él reside en Punta Cana. Resulta curioso también saber que entre los eslóganes que le prepararon a Julio Iglesias para promocionar la Comunidad Valenciana había uno que realmente no tiene desperdicio. Escuchen si no: como paella 3 veces al día y hago el amor 3 veces al día. Julio Iglesias fue precisamente la cabeza de cartel de un nuevo festival de verano, el que se conoce como el Festival Jardins de Pedralbes, que se celebra precisamente, su primera edición fue en 2013, en los jardines del Palacio de Pedralbes, situados en la Diagonal de Barcelona. Él, como les decía, fue el cabeza de cartel y también
dio su opinión en todo este proceso que está viviendo Cataluña. En concreto, aprovechó en medio del concierto para hacer ondear una bandera española y comentar que se está mejor unidos, que hay que estar unidos. Yo supongo que por aquello de la equidad no hubiera estado nada mal, señor Iglesias, el ondear también una señera o una bandera catalana. Lo curioso es que entre el público se encontraba el tenista Rafa Nadal, que si bien, de momento, que sepamos, no tiene ninguna cuenta abierta en ningún paraíso fiscal, sí que es cierto que el tenista tenía alguna sociedad radicada en el País Vasco, puesto que el País Vasco se aprovecha de un régimen especial base, con lo que al final se acaban pagando menos impuestos. Finalmente, Rafa Nadal decidió retornar todas sus sociedades a su lugar de origen, a las Islas Baleares. Y ya que hablamos de deportistas, conviene también recordar algunos de los que tienen residencia en Suiza. Hay muchos de ellos. Por ejemplo, Pedro Martínez de la Rosa, Fernando Alonso, Carles Moyà o Dani Pedrosa. Y también Seta Gibernau, el bicampeón de motos GP, tuvo que declarar en el año 2013 precisamente por una supuesta falta en el pago de impuestos a la Hacienda española de 2,8 millones de euros, para intentar dilucidar si realmente Seta Gibernau vivía estos 183 días o más de 183 días en Suiza o no. Se llamó a declarar a su exmujer, la modelo Esther Cañadas, a quien se le tomó declaración en los juzgados de Esplugas de Llobregat. Y ya que hablamos de modelos, conviene también recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también puso la lupa sobre uno de los contratos que hace ya años había firmado la modelo Martina Klein, un contrato del que se derivaría el pago de 16.000 euros en concepto de IVA. Ella dijo que el contrato que había firmado era de 6.000 euros, mientras que la empresa que pagó afirmaba que era de 48.000. Otros personajes que también han pasado o han tenido problemas o han tenido que justificar sus ingresos son un cantante también conocido, aunque quizás con este nombre no les suene, Alejandro Sánchez Pizarro. Este personaje, Alejandro Sánchez Pizarro, ingresó 1 millón de euros en un banco de Liechtenstein, de lo que se derivaría un presunto fraude de 480.000 euros para las arcas del Estado. ¿Quién se esconde detrás de Alejandro Sánchez Pizarro? Pues ni más ni menos que Alejandro Sanz. Quizás Alejandro Sanz lo hizo recomendado por quien es un gran asesor en la actualidad y que fue ministro de Justicia bajo el gobierno de José María Aznar. Me estoy refiriendo a José María Michavila, quien se dedica a asesorar a grandes celebridades, una de ellas Alejandro Sanz y otra de ellas la cantante Shakira. Michavila, por cierto, fue incluso sancionado por su propio partido, por el Partido Popular, debido a las continuas ausencias del hemiciclo. Y él, ni corto ni perezoso, llegó a afirmar lo siguiente respecto a este tema: es bueno saber lo que pasa en la calle. Bueno, finalmente abandonó el escaño en el 2009 y parece ser, por lo que les comentaba hace un momento, no le va nada mal. Otro deportista muy en boga en la actualidad, que también tuvo que pasar por la lupa de Hacienda, fue Luis Enrique, el recientemente contratado para entrenar al primer equipo del FC Barcelona. Hace ya bastantes años, en concreto en el año 1999, pidió una mejoría en su contrato, y lo que hizo el FC Barcelona fue llegar a un acuerdo con la firma deportiva Nike para pagarle unos 100 millones de pesetas, 600.000 euros. Este pago se hizo a través de un banco suizo que a su vez volvió a enviar este dinero a una sociedad radicada en las Antillas holandesas, de quien era apoderado precisamente el exjugador Luis Enrique. También, ya que hablamos de deportistas, supongo que ustedes habrán pensado en los Sánchez Vicario. Bien, tanto Emilio como Arantxa Sánchez Vicario tuvieron residencia en Andorra. De hecho, ella, Arantxa Sánchez Vicario, al final tuvo que pagar más de 3 millones de euros, 3,5 millones de euros, a las arcas del Estado. Quien conoció bastante bien este tema fue precisamente quien estuvo
como director en la agencia tributaria entre los años 1998 y 2001. Me estoy refiriendo al señor Ignacio Ruiz Jarabo, quien conoció todo este tema y de hecho tuvo que mediar entre la tenista Arantxa Sánchez Vicario y José María Aznar. ¿Por qué? Se estarán preguntando. Pues bien, porque la tenista finalmente tuvo que acabar abonando esta cantidad que se olvidó de pagar en su momento y a su vez Ignacio Ruiz Jarabo cumplió uno de sus deseos, que era uno de los deseos de la tenista, que era que asistiese José María Aznar a su boda, cosa que finalmente se produjo. Por cierto, con quien se casó en aquel momento, con el señor Bales, periodista, del que ahora en la actualidad ya está divorciada. Ruiz Jarabo escribió un libro en el año 2010 titulado Estado Fiscal y Democracia. Y fíjense qué cosas tan interesantes comentaba en este libro. No tanto por lo que podemos leer directamente, sino por lo que deja entrever o por lo que podemos leer entre líneas. Fíjense, si no, decía Jarabo: es cierto que un director de la agencia tributaria recibe con cierta frecuencia llamadas telefónicas tanto del gobierno como de la oposición interesándose por casos o expedientes de contribuyentes concretos, solicitando su intervención a fin de agilizar la resolución de los mismos, para garantizar que se resuelven de acuerdo a las normas aplicables a satisfacción de todos, o sencilla y llanamente para que el contribuyente tenga constancia de la existencia de la llamada. Y unas líneas después citaba el nombre de algunos de los que se interesaron por algunos casos que estaba tramitando el señor Jarabo. Citaba al señor Francisco Maruenda, en aquel momento director del gabinete de Mariano Rajoy, a la ex alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, al ex ministro de Fomento, Álvarez Cascos, al secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, y también al yerno de un gran político, del que fue un gran político catalán, Francesc Cambó. Me estoy refiriendo a Ramon Guardans, que tenía unos problemillas a la hora de abonar el IVA de uno de sus negocios. Pues bien, ya que hemos hecho un repaso por las personas que quizá les suenen o sean más conocidas, bien es cierto que probablemente no sean las más poderosas, las que más influencia tienen en realidad. Vamos a hablar, por ejemplo, de otros apellidos, como es el caso de los Godia, o mejor, las Godia. De hecho, la fortuna de las Godia viene ya de su padre, quien fue un destacado franquista, hasta el punto de que tenía enmarcado en su despacho el testamento del general Franco, e incluso, cuando falleció, en su esquela dejó bien claro que apareciesen las siguientes condecoraciones: la de alférez provisional de infantería, caballero mutilado, 2 medallas de sufrimiento por la patria, cruz de guerra y cruz de campaña. Francisco Godia tuvo 2 hijas, con diferentes mujeres, por lo tanto son hermanastras, Lili o Liliana Godia y Carmen Godia. Pues bien, a Liliana Godia, también le ha perseguido Hacienda por un supuesto fraude de aproximadamente 5,8 millones de euros. También, por recomendación de sus abogados, finalmente tanto ella como su marido, que comparten sociedad, el señor Manuel Torreblanca, decidieron abonar una cantidad parecida de millones de euros, entre otras cosas, sobre todo para no dilatar el proceso y también para no dañar su imagen. Les recomiendo desde aquí que visiten la Fundación Francisco Godia, puesto que ya el padre era un gran aficionado al arte, un gran coleccionista, una afición y una pasión que siguen llevando adelante sus 2 hijas. Una cosa, de hecho, no quita la otra. Liliana Godia afirmaba lo siguiente en una de las pocas entrevistas que ha dado: aquí, refiriéndose a España, te cosen a impuestos. Han subido el IVA del arte del 8 al 21%. El arte en España es un capricho de ricos. No, el arte hay que sentirlo. Pero lo más interesante de la entrevista es la siguiente frase, sobre todo si tenemos en cuenta las connivencias políticas de su padre. Decía Liliana: soy de mentalidad liberal. Ser de derechas o de izquierdas está obsoleto. Es de época franquista. Bueno, muchos son los abogados, los gestores, que estas personas con bastante influencia, sobre todo, y con bastante poder económico, contratan para intentar llevar sus casos. Uno de ellos, precisamente un despacho de abogados muy conocido, es el de Emilio Cuatracasas, conocido como Cuatracasas González Pereira. Tiene su sede en
en el Paseo de Gracia, esquina con diagonal de Barcelona, aunque dentro de poco se trasladarán al distrito 22 a Roma. Pues Emilio Cuatracasas, no el despacho de abogados, el bufete, fue también perseguido por Hacienda por un presunto fraude en el pago de impuestos, en concreto en el impuesto de sociedades, sobre el patrimonio, sobre el IRPF y sobre el IVA. Todo ello un supuesto desvío de 3,8 millones de euros que se habría hecho a través de su sociedad Emesa, una sociedad que es propietaria de sus bienes inmuebles, pero que a su vez es administrador solidario y está tutelada a su vez, como les decía, por BC Property, esta sí radicada en Suiza. Finalmente, este proceso contra el señor Cuatracasas fue sobreseído por el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, del que está al cargo José Antonio Cruz. Y la justificación para el sobreseimiento de este caso fue la siguiente. Se justificaba la decisión por la diferencia que hay entre, escuchen bien, declarar mal o torcidamente los datos y hacer una interpretación de la norma que le es más favorable a él, refiriéndose al señor Cuatracasas. Pues bien, la Fiscalía de Delitos Económicos recurrió y es un caso que en la actualidad se está llevando a cabo. Hemos hablado del Paseo de Gracia. Pues bien, quien también vive en el Paseo de Gracia, en un ático espectacular, él solo, rodeado de obras de arte, es el señor Josep María Bosch i Aymerich. Quizás no le suene, pero él también hizo una regularización con el fisco, puesto que solía operar y tenía toda su fortuna en un banco de Liechtenstein. Lo curioso de este personaje es que, como hemos dicho, vive solo en un ático en el Paseo de Gracia, o casi solo, puesto que le acompaña un gallo al que ha bautizado con el nombre de Mussolini. Supongo que no será casual, puesto que sus ideas no son precisamente muy progresistas. Creó una fundación, la fundación que lleva su nombre, la Fundación Josep María Bosch i Aymerich, y contrató como secretario al señor Antoni Bosch, miembro del Opus Dei y presidente provincial del Partido Popular en Barcelona, por lo menos durante una temporada, porque después este cargo pasó a manos del secretario de Joan Ros Petit, que si miramos un poco en la biografía de este personaje, de Joan Ros Petit, nos damos cuenta de que fue uno de los 5 patrones que componen la fundación del Hospital de Sant Pau. Les recuerdo que el Hospital de Sant Pau es una entidad que también estuvo salpicada por diferentes casos de corrupción, algunos de ellos destapados en el negocio, en el sector hospitalario, destapados por la revista Café Ambier. Pues bien, Joan Ros Petit era uno de los patrones, en concreto el que puede y tiene potestad de colocar el arzobispado de Barcelona. Pero es que anteriormente, y hacía muchos años, el señor Ros Petit también fue el representante en el Banco Atlántico de un empresario que seguramente a ustedes les suene, José María Ruiz Mateos. Pero volviendo al señor Bosch i Aymerich, les recuerdo que también el señor Julio Ariza, el que estaba al frente de la cadena ultraconservadora Intereconomía, contó con él, con Bosch i Aymerich, para abrir mercado y sensibilidades de su ideología en Cataluña. Cerca de este espectacular ático del señor Aymerich en el Paseo de Gracia también vive la presidenta del Partido Popular, Sánchez Camacho. De esto último nos enteramos gracias a las filtraciones que hubo en algunos medios de comunicación de la grabación que le hizo la empresa de detectives Método 3 en el restaurante La Camarga. De estos extractos supimos que había vendido su piso en Sarriá y se había comprado un piso de 100 metros cuadrados en el Paseo de Gracia, cerca de la Casa Batlló de Antoni Gaudí. También supimos que decoró este inmueble con muebles antiguos traídos de Estados Unidos. También que le gustaba mucho salir en el Ola o que le pirraban los bolsos. Se acababa de comprar uno de 300 euros y estaba a punto de ir a recoger otro en una tienda muy chic del Borne de aproximadamente 900 euros. Este último de piel de cocodrilo. Gracias a las hemerotecas y también a la labor de algunos periodistas, les recomiendo en este punto un libro, el de Tipos Infames, del periodista Fonseca, podemos sacarles o intentar los colores a todos estos políticos, puesto que la señora Sánchez Camacho se quejó mucho del aumento del IVA por parte del Partido Socialista al 18%, pero en cambio cuando su partido lo subió al 21% miró para otro lado. Fíjense si no lo que decía a raíz de esta subida del Partido Socialista hasta el 18%. No tiene desperdicio.
Decía la señora Camacho, la subida del IVA afectará al consumo y supondrá una reducción del presupuesto familiar de 700 euros, generará 120.000 parados más, aumentará el coste de la vivienda, perjudicará el turismo, encarecerá la cesta de la compra y retrasará la recuperación. ¿Cómo cambian las cosas? Otro apellido ilustre, sobre todo en la sociedad catalana, son los Carulla, los hermanos Carulla, que están al frente de un conglomerado de empresas conocido con el nombre de Agroaliment. Seguramente no les suene este nombre, pero sí muchas de las marcas que están bajo este paraguas. En concreto, Gallina Blanca, Pans & Company, Fresco, Bocata y muchas más. Pues bien, los Carulla también fueron investigados por la agencia tributaria por un supuesto también desvío en el pago de impuestos a raíz de unas ventas de acciones que hicieron en el extranjero. Fueron investigados 5 de los 6 hermanos Carulla. Lo más interesante de todo esto es saber que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, visitó en el año 2012 el Centro de Investigación y Desarrollo que la empresa Agroaliment, los Carulla, tenían en Rubí. Fíjese que una vez que sabemos todo este proceso judicial que han seguido los hermanos Carulla y que finalmente, como viene siendo habitual, acabaron pagando una serie de millones para evitar males mayores, declaraba el señor Mas, el presidente de la Generalitat, lo siguiente: en Gallina Blanca me siento como en casa. Es un homenaje al trabajo bien hecho y un contrapunto a la especulación que nos ha dominado. Y vamos acabando con otro ilustre apellido, en concreto el de Carceller. Carceller, podríamos decir que es casi una saga de 3 personajes que tienen el mismo nombre y el mismo primer apellido, Demetrio Carceller, de ahí que se diferencien bautizándolos como Demetrio I, Demetrio II y Demetrio III. Evidentemente, Demetrio I, el primer Carceller, ya falleció y fue uno de los fundadores de Falange Española. Fue ministro de Industria en los años 40, ministro de Franco, y también tuvo diferentes cargos en el INI, en el Instituto Nacional de Industria, y también en las empresas CAMSA y CEPSA. Este fue un poco el origen de la fortuna. Su hijo, esto es, Demetrio II, también ha sido investigado por la Hacienda, en este caso por un supuesto fraude continuado a lo largo de 15 años, del que se habría derivado una falta de pago de aproximadamente 500 millones de euros, que no habían ido a parar a las arcas del Estado. Un poco salpicado por este caso de Demetrio II aparece Demetrio III, quien está al frente de una de las más importantes cerveceras del país, Estrella Damm. Pues bien, Demetrio III también es el que lleva un poco el patrimonio familiar a través de la sociedad DISA Corporación Petrolífera. Es un proceso que se está llevando a cabo en la actualidad y por lo tanto no sabemos cómo acabará. Lo que sí que sabemos es que Pablo Ruz, el juez de la Audiencia Nacional, deberá aplicarse bastante para intentar encontrar la salida en todo este cruce de sociedades que van y vienen por todo el mundo. Fíjense, si no, en un ejemplo precisamente de este caso de los Carceller, los de la cerveza Estrella Damm. Una parte de las acciones que Carceller Coll tiene de Damm estarían colocadas en la sociedad holandesa Sigrun BV, participada únicamente por la antillana Nives NV, controlada a su vez por Financiera Internacional. Otra parte de las acciones de Damm estaban en posesión de Caspian Gestao e Serviços S.A., una sociedad instrumental creada en el despacho de abogados Petrus y radicada en Madeira. Les recuerdo que Demetrio II, sobre el que está intentando caer el peso de la ley, Hacienda, simulaba tener residencia fiscal en Portugal y en Inglaterra, aunque parece ser que realmente donde radicaba era en la localidad madrileña de Galapagar. Ya ven que es muy difícil y muy complicado, sobre todo si la justicia es lenta y cuenta con pocos medios, de intentar encontrar cuáles son todos estos entramados financieros. Sí que me gustaría acabar, eso sí, dedicándoles a todos ellos un brindis y, como diría Montserrat Caballé, un bravísimo a todos ellos. Y por favor, pedirles que no hagan más bises. Pues va por ustedes y, ya que son tan patriotas, también por España, pese a que luego intenten operar en infinidad de paraísos fiscales.
una cosa antes de acabar. Me gustaría recordar también lo que decía la cantante, no precisamente Montserrat Caballé, sino Joan Baez. Si no luchas contra la injusticia y la podredumbre, acabarás formando parte de ella. Muchas gracias por su atención y un saludo desde la Barcelona Indigna.